Amigos, bienvenidos a este video. Quiero a través de este video compartirles una serie de experiencias que he tenido durante el transcurso de toda mi vida. La muerte me ha estado persiguiendo, el espíritu de muerte me ha estado persiguiendo, y tanto que en uno de los últimos eventos que tuve, sucedió en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en una de las principales y más importantes clínicas que tenemos en Colombia. Allí, el espíritu de muerte se transformó, se personificó en una mujer y quiso de una forma sutil quitarme la vida. Si te interesa este video y si quieres oír este testimonio, te invito a que te quedes en este video y puedas ver toda esta serie de videos que voy a subir, y sé que van a ser de bendición, de edificación para tu vida. Quiero enseñarles y quiero revelarles a través de esta experiencia cómo el espíritu de muerte opera en gente que tiene propósito, o gente con la que Dios tiene propósito para su vida. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este video. Bien, quiero hablarles y dar testimonio de toda esta experiencia que he tenido. Y a Dios doy la gloria, a Dios doy la honra, a Dios doy la alabanza, porque si no fuera por Él, desde la edad de 12 años aproximadamente estuviese muerto. Tanto que a la edad de 12 años el Señor dio una palabra y me dijo que me iba a dejar para dar testimonio de su grandeza y de su poder. Hoy, en esta oportunidad, quiero hablarles del último evento, porque si empiezo a hablarles desde el comienzo, de pronto usted no le va a encontrar el sentido a este testimonio. Quiero comentarles y quiero hablarles en este video, en este testimonio, en la primera parte, acerca del último evento, de cómo el enemigo entra a la clínica donde después de una cirugía entra y se personifica en una enfermera, y allí sutilmente entra y quiere quitarme la vida. Pero Dios, con la gente que tiene propósito, Dios no va a permitir que el enemigo o que el espíritu de muerte logre su objetivo. Escuche, no sé si usted recuerda a Job. Job era un hombre que tenía propósito, y aunque el diablo, el objetivo del enemigo era quitarle la vida, Dios no permitió. Dios dijo que le tocara cualquier cosa, pero que no tocara su vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros que tenemos propósitos, Dios no va a permitir que la muerte toque nuestras vidas. Creo que si usted está aquí viendo este video y si usted está vivo todavía, es por la sencilla razón de que Dios tiene propósito contigo. Hay gente que de pronto está hundida en la tristeza, en la depresión, en la frustración, pero hey, si usted está vivo, es porque hay un propósito de Dios para contigo. Dios no tiene gente en esta tierra, gente que no tenga propósito. Dios tiene gente viva en esta tierra con propósito. Solo nuestro deseo y mi oración siempre ha sido: Señor, que tu propósito para conmigo sea propósito de bien y no propósito de mal. Entonces todo empieza en el año 2013. En el año 2013 fue un año en donde mi familia fue golpeada fuertemente. Recuerdo que en el año 2013 uno de mis primos se va transportando como pasajero en una motocicleta.
él iba en la parte de atrás y resulta que hubo un accidente. Él sale de la moto y se golpea con un andén, y allí lo llevan a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, y resulta que queda inválido. Tiempo después, en ese mismo año, el esposo de una tía se suicida, se quita la vida, se ahorca. Y pasó algunos meses más de ese mismo año 2013, y mi abuela por parte de padre, le da lo que llamamos comúnmente un derrame cerebral. Y para terminar el año, culminando el año 2013, en el mes de diciembre, el 6 de diciembre, me tocó a mí. Entonces recuerdo que en esa oportunidad, el 6 de diciembre sufro un accidente laboral en la empresa agroindustrial donde laboraba en aquel entonces. Sufro un accidente, pero 2 días antes de ese accidente, Dios prepara mi vida de una forma que yo en el momento no entendí y no me di cuenta. Pero luego de pasar este siniestro, me doy cuenta de que Dios había preparado mi vida. Resulta que 2 días antes del accidente, del 6 de diciembre del 2013, tenía el privilegio de predicar la palabra en mi congregación, donde yo me congrego. Tenía que predicar, tenía ese privilegio de compartir la palabra del Señor. Y recuerdo que ese día llegué tarde del trabajo. Llegué tipo 3:30 a 4 de la tarde. Llegué muy acalorado, y la verdad, durante toda esa semana habíamos salido tarde y había salido cansado, y la verdad solo tenía aliento para decirle gracias, Señor, por este día, y me acostaba, y así me despertaba y continuaba el día. Entonces ese día, esos 2 días antes del accidente, antes del 6 de diciembre, llegué a casa del trabajo cansado, acalorado, y allí me bañé. Y dije: en el nombre de Jesús me baño, porque es malo bañarse uno acalorado, ¿sí? Puede ocasionar problemas en el cuerpo. Y en el nombre de Jesús yo me bañé. Recuerdo que me perfumé, entré a la habitación, cerré la puerta y empecé a adorar al Señor y a decirle: Señor, aquí está mi vida, dame una palabra para predicar el día de hoy a la congregación. Mientras estaba allí postrado, adorando, recuerdo que el Espíritu de Dios entró a la habitación. Una presencia poderosa cubrió ese lugar, y tanto que yo abrí mis ojos y vi el lugar en la habitación donde estaba adorando a Dios, la vi nublada. Era una neblina como espesa, y sentí la presencia de Dios que cayó sobre mí, y el Espíritu de Dios vino sobre mí, y empecé a orar, empecé a adorar al Señor, empecé a aclamarle a Dios en el Espíritu. Y fue tan poderoso porque el Señor estaba preparando mi vida en ese momento. El Señor estaba preparándome para un evento que iba a marcar mi vida para siempre. Y recuerdo que mientras estaba adorando, empecé a ver una visión. Empecé a ver la historia de mi vida de comienzo a final. Empecé a verla, cada escena de dolor, cada escena de fracaso, cada escena donde estaba llorando, en donde intentaba lograr algo para prosperar, para salir adelante, y había fracasado. Entonces empecé a verlo como una cinta de película, como esas cintas antiguas. Empecé a ver como por escena,
y empecé a ver cómo mi vida había tenido tantos fracasos en la vida, y yo estaba allí, pero yo no entendía. Entonces, y me di cuenta en ese momento que yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿dónde estás? Y recuerdo que mientras miraba esta visión, yo observaba de que en cada episodio yo le reclamaba a Dios y me sentía solo. Cuando el Espíritu me muestra todo esto, veo que alguien empieza a retroceder esa cinta, esa película, y vuelvo a empezar a ver lo mismo que me había mostrado anteriormente. Yo pregunto en mi interior y me hago una pregunta y digo, bueno, pero ¿por qué estoy volviendo a ver lo mismo? Cuando yo me pregunto esto, fue como si una voz en mi interior me hablara y me dijera: observa bien lo que te estoy mostrando. Y cuando yo empiezo a observar bien esta visión, me di cuenta que estaba mirando lo mismo que me habían mostrado, pero ya era diferente. Empecé a ver a alguien alto, vestido de blanco, al lado mío. Cuando yo me doy cuenta de que en cada escena de mi vida triste, de lágrimas, en donde yo lloraba, donde yo me sentía solo, empecé a ver que Jesús estaba allí. Cuando me di cuenta de esto, hubo una voz que habló a mi espíritu fuertemente y me dijo: yo soy Jesús y yo siempre he estado contigo, siempre estaré contigo, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Y cuando escucho esa palabra, en mi interior me estremeció fuertemente. Y mientras era yo estremecido por esta palabra, hubo una palabra que se iluminó en mi mente, en todo mi ser, y fue Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa palabra a mí me bendijo mucho en ese momento. La verdad, yo lo que pude entender era que era sobre la palabra que debía predicarle a la iglesia ese día miércoles, 2 días antes del accidente. Y recuerdo que esa noche salí gozoso, esa tarde salí gozoso, me alisté, me vestí bien y compartí la palabra en la congregación. Fue una noche de bendición. Dios habló fuertemente a la iglesia, a muchas personas, y yo dije: wow, qué bendición. Pasaron 2 días y recuerdo que esa mañana, viernes 6 de diciembre del 2013, recuerdo que antes de salir yo oré, y una de las palabras que recuerdo que le dije en esa oración era: Señor, guarda mi salida y guarda mi entrada desde ahora y para siempre. Estando en aquella empresa agroindustrial, estaba laborando, me habían asignado un puesto de trabajo, y recuerdo que iban a ser las 12 del mediodía, cuando yo estaba operando, siendo operario de una maquinaria. Y recuerdo que había unas fallas en esa máquina, en ese mecanismo donde estaba, ya que la empresa donde estaba laborando era una empresa extractora de aceite de palma. Entonces ese mecanismo se llama una banda transportadora. Ella transporta un residuo o lo que se llama una tusa del fruto de la palma, de aceite. Entonces esta banda transporta esto y lo lleva hacia otro lugar de desecho. Entonces esto destila mucho aceite. Entonces ese mecanismo tiene unos rodillos, es una banda elástica gruesa. Esto transporta y tiene unos rodillos que el mecanismo gira. Pero entonces, como destila aceite, el rodillo mecánico
gira, pero la banda se queda estática porque se resbala. Entonces lo que nos habían dicho era que le echáramos una especie de talco seco. Aquí en Colombia le llamamos cal. Entonces esto combatía ese aceite, y entonces el mecanismo seguía funcionando normalmente. Eran las instrucciones que nos habían dicho los jefes inmediatos. Por cierto, yo era mecánico y era soldador, pero en ese momento, en esa empresa, nos habían cambiado de oficio en ese momento por instrucciones de los superiores. Bueno, entonces yo estaba realizando en ese momento esa labor, y recuerdo que cojo esa cal para echársela al mecanismo porque se estaba patinando, se estaba resbalando y todo el desecho se estaba acumulando en un sitio. Eso hacía que el proceso y la producción pues prácticamente se parara en la empresa. Entonces teníamos que hacer eso rápidamente. Recuerdo que mientras estaba yo echándole esa cal, recuerdo que en un momento, recuerdo que estaba en mi espíritu cantando una canción. No me recuerdo qué canción era, pero era una canción que alababa a Dios, pero a la vez estaba concentrado, porque, bueno, con muchos años de experiencia en ese campo. Y recuerdo que cojo la cal con la mano y tenía guantes, y a cierta distancia, como a 50 centímetros, yo lanzo esa cal al mecanismo. Y recuerdo claramente que mientras yo en una oportunidad de esas lanzo esa cal, recuerdo que algo pegó en mi mano y me empujó la mano hacia adentro, de ese mecanismo. Fue allí cuando siento que en la punta del guante me coge el mecanismo y yo halo mi mano para librarme de esto, pero fue en cuestiones de segundos en donde mi mano empieza a ser absorbida por el mecanismo y empieza a partirme en los huesos, literalmente. Hermanos, amigos, en esa empresa hay muchísimo ruido, que es obligatorio usar protectores auditivos. Yo recuerdo que en medio de ese ruido de esa empresa, yo escuchaba cómo se partían los huesos, y era un sonido como track, y se partían, y sentía que un líquido me mojaba la mano por dentro, y empezó a partirme 1, 2, 3, 4 veces. Y bueno, voy a estar mostrando unas imágenes de cómo quedó mi brazo, las fracturas. Y recuerdo que en esta parte del hombro, el mecanismo empieza a estirarme, a querer arrancarme ese brazo. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo estoy luchando, llegó un momento en el que yo dije, no puedo más. Y recuerdo en ese momento esa palabra. Alguien me habló esa palabra y me dijo: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en ese momento, cuando escucho esa voz que me repite esa palabra, recuerdo que me sucedió algo que nunca había vivido. Recuerdo que el tiempo se paró. Yo
vi que todo se paralizó y mi espíritu salió del cuerpo, Yo vi desde una perspectiva superior, desde arriba, yo miré y me vi allí y vi todo quieto. En ese momento vi todo quieto y fui llevado hacia arriba, y recuerdo que el lugar donde fui llevado, recuerdo que era como una plataforma en donde todo era blanco. No sé si en alguna película usted haya visto eso, en donde hay un blanco detrás y todo es blanco y es un blanco infinito. Y yo recuerdo que yo me vi en ese lugar y yo empecé a mirar. Por un momento pensé que había muerto, pero cuando yo detallo mi visión hacia adelante, yo recuerdo que me vi. Y yo cuando me empiezo a ver de izquierda a derecha. Y empiezo a ver a mis hijos. Y empiezo a ver a mi esposa a mi lado. Pero todos estábamos de espalda. Y recuerdo que empecé a mirar y cuando miro, me doy cuenta de que mi brazo derecho estaba amputado casi hasta el hombro. Cuando yo miro esto, yo pego un grito y digo, ¡ay, Señor! Me quedé mocho. Cuando yo doy esa expresión, a mí me traen rápidamente, algo me hace descender y yo vuelvo al cuerpo y me doy cuenta de lo que está sucediendo. Veo gente gritando, brincando alrededor mío y yo le dije, Señor, ayúdame, Señor. De allí paran ese mecanismo, me sacan el brazo, me llevan al lugar más cercano. De allí me envían a la ciudad de Barranca Bermeja, Colombia. De allí me hacen una serie de cirugías. Y en una de esas cirugías, recuerdo que en la primera cirugía que me hacen, me pasan de anestesia y por poco muero. Tanto que me dieron, para despertarme, me dieron muchas cachetadas. Las mejillas se me hincharon y se me colocaron rojas, porque si no despertaba podía morir. Y bueno, y me hacen varias cirugías y mientras estoy allá, en la última cirugía, amados, amigos, recuerdo que yo llegué a experimentar un dolor físico, un dolor humano, como nunca lo había sentido. Tiempo después entendí por qué tanto dolor, porque unos nervios de mi brazo derecho, del miembro superior derecho, se me dañaron. Y eso produce una sensación de dolor muy profunda. Y recuerdo que logré experimentar el dolor como nunca lo había sentido. Y yo me había estado aguantando, pero ese día, en la segunda cirugía, yo no aguanté más. Ese día iban a ser las 12 de la noche, cuando yo le dije, Señor, no aguanto más. Y empecé a gritar fuerte, tanto que en toda la clínica me escucharon. El día siguiente hablaron de mí, del paciente que estaba gritando en la noche anterior, y el cirujano fue y me visitó y me dijo, ¿qué fue lo que te pasó anoche? Y yo experimenté un dolor tan profundo, literalmente yo lo sentí en mi cuerpo, que atravesó mi espíritu y atravesó mi alma. Y yo le dije, Señor, no aguanto más. Y en ese momento me sentí solo, volví a sentirme solo. Y mientras yo lloraba, daba gritos, a mi lado izquierdo había una ventana, no sé, era el tercer piso o quinto piso, creo que era el tercer piso.
y había una ventana. Y recuerdo que oí una voz que me dijo, escuché esa voz, y esa voz estaba como llorando. Anteriormente se escuchaba como entrecortada. Esa voz se escuchaba como entrecortada, y cuando me habló haciendo como un esfuerzo para que yo no supiera que estaba llorando. Y esa voz me dijo, es necesario que tengas aflicciones para que puedas esperar una gloria venidera. Y me dijo, yo estoy contigo. Desde ese momento empecé a sentir a Dios. Desde ese momento empecé a confirmar de que Dios estaba conmigo. Y bueno, pude salir de esa clínica. Entré a unas terapias. Y pasado casi un año, tengo que ir de nuevo a otra cirugía. Y entonces me van a retirar el material. Fueron 18 tornillos, fueron cuatro placas, de las cuales tengo más de la mitad todavía en mi brazo derecho, que no me pudieron retirar por un inconveniente que hubo en aquella cirugía. Fue en el retiro de ese material, amigos, hermanos, en donde el enemigo entra allí. Recuerdo que fui citado a las 4 de la mañana a presentarme en la clínica de Bucaramanga para el retiro de ese material, Bucaramanga, Colombia. Y recuerdo que yo no pude dormir bien. Y eran como las 3 de la mañana y yo me desperté y empecé a orar al Señor, a reprender el espíritu de muerte. Yo sentía que algo estaba por ahí. Y empecé a orar, a desautorizar todo espíritu de muerte, a decirle, Señor, guárdame, protégeme, Señor, protégeme, Dios del cielo, protégeme. Y fui hacia la clínica con un acompañante y todo estuvo bien. La cirugía estuvo bien, tanto que el cirujano llegó a la sala de recuperación y yo estaba despierto, eran como las 9 de la mañana, yo estaba ya despierto. Y me dijo, Fernando, te tengo una mala noticia. No te pude retirar todo el material, no te pude retirar todas las placas, no te pude retirar todos los tornillos, porque resultó que hubo una fusión en frío. Y eso consiste en que el tornillo se une, se funde con la placa y se vuelve uno. Entonces me dijo, dañé algunas herramientas quirúrgicas y entonces no quise abordar más porque no se puede retirar el material, solo te retiramos una mínima parte. Entonces el cirujano me da la explicación de cómo terminó la cirugía. Estando yo en la sala de recuperación, recuerdo que en un momento empecé a tener una lucha interna. Y es aquí donde quiero compartirles a ustedes también cómo opera el espíritu de muerte. Porque el enemigo quiere que tú mueras en pecado. El enemigo quiere que tú mueras con una mente contaminada. La palabra dice que cualquiera que mira una mujer y la codicia y en su mente ya pecó. Y yo tuve en ese momento el enemigo empieza a usar una estrategia. Y recuerdo que empezó a llenar mi mente de una depravación sexual. Yo no le encontré lógica, porque estando usted después de una cirugía y en sala de recuperación, el diablo venga a utilizar medios como estos. Creo que falló y Dios me da la victoria. Y empieza a utilizar dardos a mi mente y empezó a traer una depravación sexual. Y empezó a usar una depravación sexual
Tanto que yo deseaba tocar a las enfermeras, deseaba tocarles su parte íntima. Y, y esto sucedía, pero era rápido, era así de golpe en mi mente. Cuando yo pude reaccionar, yo dije, ¿qué está pasando? Esto no es normal, pensé yo. Cuando yo me doy cuenta, cuando logro discernir que el enemigo estaba allí metido, recuerdo que una de las cosas era que me hacía, o sea, quería hacerme que yo le dijera a las enfermeras que me tocaran el miembro. Y cuando yo llego a este punto, yo me doy cuenta que esto no es normal, que algo está pasando allí. Cuando me doy cuenta de la situación, el enemigo empezó a darse cuenta de que ya estaba descubierto. Amados, y mientras estaba en esa lucha, en esa sala de recuperación, recuerdo que llegó una enfermera, llegó y me preguntó que cómo me sentía. Yo le respondí que me sentía un poco mareado todavía por la anestesia y estuve un tiempo más ahí esperando volver a la normalidad. Cuando a los minutos siguientes vuelve otra enfermera y me pregunta que cómo me siento. Y recuerdo que hubo una enfermera que muy seguidamente me preguntaba lo mismo. Y recuerdo que yo le dije que me sentía un poco mareado todavía. Y entonces aquella enfermera me dijo, espérame un segundo, te voy a aplicar algo que te va a ayudar a despertar más rápido. Entonces recuerdo que se fue y a los pocos minutos regresó. No recuerdo su cara, pero recuerdo que era una mujer. Aquella mujer vestida de enfermera. Llegó por mi lado izquierdo donde estaban los líquidos y allí puso un medicamento. Al instante, cuando pone esos medicamentos en los líquidos, recuerdo que mi cuerpo empezó a convulsionar y empezó a darme un paro respiratorio. Empecé a ahogarme, no sentía, no podía inhalar, no podía respirar ese aire ni por la nariz ni por la boca, y me estaba ahogando. Yo empecé a clamar a Dios, empecé a decirle, Señor, ayúdame, Señor, no me dejes morir, Señor, ayúdame, por favor. Recuerdo que en la sala donde... Y resultó, amados, que ninguna enfermera, ninguna persona aplicó ningún medicamento en mis líquidos. Y la verdad sentía en ese momento cómo mis vellos se erizaban, cómo una presencia maligna estaba allí persiguiéndome. Yo solo quería salir de ese lugar, y Dios me da la victoria en esa oportunidad. El enemigo no pudo quitarme la vida, aunque utilice estrategias, porque él sabía que si mi mente estaba llena de pecado y al él quitarme la vida, yo iría al lugar de condenación y de tormento. Pero cuando tenemos propósito, cuando Dios tiene propósito con nosotros, no habrá diablo que nos quite la vida. Nosotros nos moriremos cuando Dios quiera que nosotros muramos. Sé que Dios tiene propósito contigo y lo que le he estado compartiendo es una pequeña parte de lo que Dios me ha permitido experimentar y vivir. Yo sé que detrás, hay personas que están postradas en cama, que están pasando situaciones difíciles, momentos de enfermedad, momentos en los que se siente solo. Yo quiero decirle, Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Y el hecho de que tú estés vivo es porque Dios tiene un propósito grande con tu vida.
Quiero hablarles y contarles mucho más experiencias de las que he vivido, y quiero invitarles a que estén atentos al próximo video. Quisiera saber qué les pareció este pequeño testimonio. Quisiera que me lo dejara saber en los comentarios, y quisiera que si usted desea saber más acerca de estas experiencias que Dios me ha permitido tener, pueda suscribirse a este canal, pueda activar la campanita para que cada vez que suba video YouTube le notifique y usted no se pierda ninguna de estas experiencias que por la misericordia de Dios he tenido. A Dios damos gracias, el cual nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Yo estoy convencido que Dios también te va a dar la victoria. Y así como Dios libró a Daniel, así como Dios ha librado a sus siervos, así como Dios me ha librado a mí, también Dios te librará a ti. No sé cuántas veces has estado a punto de morir en algún accidente, en X o Y lugar, pero si tú no has muerto, es por la poderosa razón de que Dios tiene un grande propósito contigo y el enemigo no podrá impedirlo. Bendiciones para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Yo soy Fernando Flores Oficial, y que la paz de Dios gobierne todas sus vidas.